Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo se pregunta y que muchas veces he tratado en mis conferencias y a lo largo de mi carrera. Esto tiene que ver con el propósito, con la identidad. ¿Existe un propósito? Si existe, ¿está vinculado eso con mi identidad? ¿Qué determina el propósito para mí? En mi experiencia personal les puedo contar que allá por el año 2012, en una actividad dirigida hacia líderes de la compañía, por primera vez descubrí un propósito, ¿sí? El propósito es algo que se tiene que trabajar con mucho tiempo, no es algo que uno llega, aterriza y dice, este es mi propósito, y sucede por arte de magia. Eso no es así. El propósito requiere un gran trabajo de introspección, un gran trabajo de mirarse a sí mismo para entender el para qué estoy acá, el por qué estoy acá, qué quiero hacer de mi vida. Y definitivamente eso está asociado a mi identidad, a quién quiero ser, a quién voy a ser, hacia dónde voy a dirigir mis acciones. Como les decía, yo en el año 2012 tuve la oportunidad de trabajar por primera vez mi propósito y una vez que lo encontré, eso fue una guía para mí hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que yo quería hacer como parte de mi vida. Y a partir de ahí definí cuáles eran los pilares de mi vida, cuáles eran esas áreas importantes para mí en las que yo quería desarrollar toda mi vida, mis intereses, las cosas que yo quería realizar hacia adelante. Y como tenía el propósito definido, empecé a entender debajo de cada uno de esos pilares si esas acciones que yo realizaba estaban alineadas a mi propósito. Y eso también hizo parte de mi identidad, la identidad de quién soy, quién es Mariano Smith, quién fue y quién quiere seguir siendo Mariano Smith. En aquel momento mi propósito estaba asociado a poder impactar, interactuar y dejar una huella emocional en la gente que me rodeaba. Y eso lo empecé a aplicar a las distintas áreas de mi vida. Lo empecé a aplicar en el ámbito profesional, en el trabajo con equipos, en el trabajo dentro del equipo de liderazgo de una organización, tratando de inculcar eso a las personas que trabajaban conmigo. Y a partir de ahí empecé a entender que había cosas que sí estaban alineadas con lo que hacía y otras que no estaban alineadas con aquello que yo quería hacer. Después en el ámbito familiar, dejarles algo a mi familia, dejar una enseñanza, dejar un aprendizaje, cómo transmitirles, particularmente a mis hijos, esto de quiénes quieren ser, hacia dónde se tienen que mover y quién quieren ser en el futuro. Y por otro lado, en el ámbito deportivo y de la salud, que es lo que a mí también me interesa. Quizás ahí uno preguntaría, ¿qué tiene que ver ser maratonista o correr carreras con un propósito asociado a dejar una huella emocional en los demás? Y la realidad es que está muy asociado desde el punto de vista de la inspiración que uno puede dejar en otros. Como inspirando a otros a través de ser un ejemplo de una persona preocupada por su salud, preocupada por el deporte, uno permite llegar a la emoción de cada uno y a partir de ahí empezar a transformar vidas. Ese propósito entonces definido hace más de 10 años me acompañó durante mucho tiempo. Y una vez que está definido y que uno empieza a vivirlo, empieza a haber cosas que le empiezan a hacer más sentido y cosas que definitivamente no hacen sentido. Y empecé también a dejar de lado cosas que no tenían que ver con aquel propósito que yo había definido. Como les decía, mi propósito me acompañó hasta el día de hoy o hasta hace poco, pero el propósito tampoco es algo que exista eternamente. La definición de un propósito no es eterna. Sí es una definición a largo plazo, pero no es una definición que es perpetua, no es para toda la vida. Y hace un tiempo, a partir de una nueva realidad personal y profesional, es que yo me permití, me aventuré a la opción de redefinir o revisar mi propósito, ¿sí? Y hace poco más de un año, en una actividad que realicé, y obviamente también con un amplio trabajo de introspección, pero ya
parado en una experiencia anterior y un desarrollo anterior que había hecho en mi propósito, me permití revisarlo. Y me permití revisarlo y hacer evolucionar aquel propósito algo que esté más asociado a mi realidad personal actual. Esencialmente no cambió, porque aquel propósito tenía que ver con dejar una huella emocional positiva y duradera en la gente que me rodea. Y después de este tiempo, después de estos más de 12 años, desde el año 2012, en que yo me permití redefinir y reestudiar mi propósito, le agregué algo que para mí es súper importante y es mi experiencia de vida. Hoy, después de mi trayectoria, después de los años vividos, tengo una experiencia que hace parte de mi ser, que hace parte de mi identidad, que hace parte de quién soy, que mi propósito necesita tener incorporada. ¿Cuál es esa experiencia de vida? Bueno, todo lo que hice como padre de familia, todo lo que hice como esposo, todo lo que hice en mi trayectoria profesional, todo lo que hice en mi carrera deportiva, habiendo corrido 9 maratones. Toda esa experiencia hoy me tiene que servir para alimentar mi propósito y eso tiene que ser trasladado a mis acciones del día a día. ¿Cuál es mi propósito del día de hoy? Es una evolución de aquel que les comenté, pero mi propósito actual tiene que ver con transmitir o compartir la experiencia de vida que traigo hasta ahora para dejar una huella en el corazón de la gente para que le ayude a mejorar su mundo. Y eso es lo que estoy haciendo a partir del día de hoy. Ese nuevo propósito me ha permitido redefinir algunas de las actividades que hago en la actualidad. Y si bien mi identidad no ha cambiado por completo, sí lo que ha sido es la ha refinado, la ha renovado, la ha un poco reestructurado hacia lo que es mi futuro como persona, mis nuevos objetivos, ¿sí? Hoy me estoy dedicando a otras actividades. Hoy soy un profesional independiente, hoy soy una persona que hace trabajos de consultoría, hoy soy un coach certificado que definitivamente es una actividad que a mí me va a permitir cumplir con ese propósito, con la experiencia de vida que traigo hasta el día de hoy, poder trasladarla hacia los demás y ofrecerles algo para ayudar a mejorar su mundo. ¿Sí? Así que definitivamente propósito e identidad están completamente alineados, ¿sí? Lo digo como ejemplo para mí y también los invito a tomarse el tiempo para pensar en esto, ¿sí? Tomarse el tiempo para repensar su para qué. ¿Para qué están en este mundo? ¿Para qué están en su día a día? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? Y ahí empezar a tener sentido un poco todo lo que rodea el día a día de cada uno, todo lo que rodea mis objetivos personales, mis objetivos familiares, mis objetivos en otros aspectos de la vida. Y una vez que tengo definidos esos objetivos, detrás de eso, definir las acciones que uno quiere hacer hacia adelante. Entonces, de vuelta, el propósito para mí es una guía, es un paraguas que me permite amparar debajo de ello cuáles son los pilares de mi vida y debajo de esos pilares cuáles son mis metas, mis objetivos, las cosas que quiero hacer por delante y revisar si esas cosas que estoy definiendo tienen sentido con ese propósito que yo he definido. Así que bueno, los invito a reflexionar sobre esto, a revisar si se han tomado el tiempo para definir su para qué, si han tomado el tiempo para definir su propósito y si no lo han hecho, los invito a hacerlo, ¿sí? Y a partir de ahí, obviamente, resignificar su identidad, resignificar quiénes son, qué es lo que quieren hacer, cómo se quieren mover en la vida, cuáles son sus metas y objetivos y definitivamente sentirse motivados e inspirados para seguir adelante. Hagan lo que hagan. Así que bueno, este fue este capítulo de mi podcast. Espero que les haya servido. Hablamos de propósito, hablamos de identidad y bueno, obviamente a partir de ahora, en cualquier cosa que pueda ayudarlos, ahí tienen mis números de contacto y mi forma de contactarme para poder ponernos al día y trabajar hacia adelante en lo que quieran. Muchas gracias.